Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. En este caso os voy a hablar de la función de producción en el largo plazo. Hablaremos del concepto de rendimientos a escala y recordaremos las isocuantas y la relación marginal de sustitución técnica. Igual que en el corto plazo decíamos que la función de producción nos relacionaba la cantidad de producto final en función de una serie de cantidades de factores productivos, trabajo y capital en este caso, siendo uno de ellos fijo, normalmente el capital. Cuando eliminamos ese supuesto de que uno de los factores sea fijo, obtenemos la función de producción a largo plazo, que será la relación matemática entre la producción total de la empresa y las cantidades de factores individuales utilizados para dicha producción total. La producción en el largo plazo se mide en relación a un concepto que es el de los rendimientos a escala. Estos rendimientos a escala reflejan cómo responde la productividad total de una empresa o de una tecnología cuando todos los factores se incrementan proporcionalmente. Es decir, cuando incrementamos todos y cada uno de los factores productivos y además en la misma proporción. Si no, no podremos medir los rendimientos a escala. Veamos un ejemplo. Supongamos una tecnología que produce en base a una unidad de capital y a 16 trabajadores. Y duplicamos estos factores productivos, los dos a la vez, y pasamos de una unidad de capital a 2 y de 16 a 32 trabajadores. ¿Qué sucederá con la productividad total? Si la productividad total justamente se duplica, hablaremos de que los rendimientos a escala son constantes. Si por contra la producción total se aumenta pero en menor medida que ese aumento proporcional de nuestros factores productivos, por ejemplo, pasa de 1000 a 1700, es decir, aumenta menos del doble, hablaremos de que esta función de producción tiene rendimientos decrecientes a escala o deseconomías a escala. Por último, si cuando aumentamos el doble nuestros factores productivos, la producción aumenta más del doble, por ejemplo, de 1000 a 2200, hablaremos de que esta tecnología tiene economías de escala o rendimientos crecientes de escala. Gráficamente lo podemos ver a través de la relación entre la función de producción o productividad total a largo plazo y los factores productivos. Cuando la función sea convexa, es decir, con un crecimiento exponencial, tendremos rendimientos crecientes. Cuando la función sea cóncava, es decir, con crecimientos cada vez más lentos, tendremos rendimientos decrecientes a escala. Y por último, cuando la función o senda de expansión sea una línea recta, tendremos rendimientos constantes a escala. Por último, recordemos los conceptos de isocuantas y relación marginal de sustitución técnica. Llamamos isocuanta a aquella función que nos relaciona todas y cada una de las combinaciones de factores productivos, en este caso capital y trabajo, que nos permiten producir la misma cantidad de producto final, en este caso Q sub 0 o X sub 0. La isocuanta I X sub 0 será aquella combinación de todas y cada una de las combinaciones de trabajo y capital que nos permiten obtener X sub 0 unidades de producto final. La pendiente de esta isocuanta será lo que llamamos la RMST o relación marginal de sustitución técnica y nos mide cuánto factor capital tenemos que renunciar para aumentar en una unidad nuestro factor variable o factor trabajo. Y matemáticamente se calculará siempre como el cociente de productividades marginales, ya que lo que obtenemos al aumentar en una unidad nuestro factor variable es su productividad individual y lo que renunciamos cuando rechazamos unidades de factor capital es también su productividad marginal. Por último, recordaros la asimetría que existe entre estos conceptos de la empresa y los conceptos que veíais con el consumidor. Las isocuantas es el homónimo en producción a las curvas de indiferencia del consumidor, mientras que la relación marginal de sustitución técnica o coste de oportunidad interno de la producción es el homónimo a la relación marginal de sustitución o coste de oportunidad individual del consumidor que veíais en teoría del consumo.